Buenos días, mi nombre es Marley Garrote García, soy estudiante de la Corporación Iberoamericana de la especialización en Neuropsicología de la Educación. El curso es Trastornos de Aprendizaje Cognitivo y de Comportamiento y la temática son Trastornos Negativistas Desafiantes o TND. Los temas a tratar son conceptualización del TND, teorías explicativas del TND, tipos del TND, características clínicas del TND. Vamos a iniciar con la primera, que es la conceptualización del TND. El trastorno negativista desafiante o TND, también conocido como trastornos oposicionistas desafiantes, es un trastorno del comportamiento. Los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol de comportamiento y las emociones. El niño con TND o TOD es un niño difícil, a menudo hace enfadar al adulto, es desobediente y mantiene una actitud desafiante provocando que el adulto llegue a su límite. Se trata de una conducta negativa que va más allá de la habitual o propia de la etapa infantil o adolescente que se podría considerar normal. Suele manifestarse generalmente antes de los 8 años de edad o muy al principio del inicio de la adolescencia. Los síntomas suelen producirse dentro del entorno familiar, pero con el paso del tiempo pueden producirse en otros ambientes. Parece que hay deficiencias del comportamiento según el sexo. Los niños son más propensos a adoptar una postura desafiante hacia el adulto de forma más directa, a partir de los comportamientos burlones, mientras que las niñas suelen hacerlo de manera más pasiva o indirecta, como por ejemplo negarse a hacer algo o ignorar lo que se dice o se pide. Ahora vamos a hablar de las teorías explicativas del TND. Tenemos la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel. La teoría desarrollada por Ausubel se basa en la importancia de diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de los conocimientos del niño. Para ello, un primer paso es averiguar si sabe el alumno para saber actuar en consecuencia. Según el autor, el aprendizaje significativo solo puede darse cuando el alumno conecta la nueva información con los conocimientos que ya posee. Seguimos con la teoría de desarrollo psicosocial de Erikson. Erikson propone una teoría que distingue 8 etapas vitales en el desarrollo, donde en cada una de estas fases se desarrollan unas competencias determinadas. El logro de cada uno de estos hitos anima al sujeto a pasar por las siguientes etapas, lo que denominan la fuerza del ego. En cada nivel se puede producir conflicto que se debe superar y esto favorece el desarrollo. La crisis. Comprender el paso de un estadio a otro como proceso progresivo de cambio de las estructuras operacionales o un proceso de estancamiento progresivo de cambio de las estructuras operacionales o un proceso de estancamiento, ya sea de la disolución positiva de la crisis dialéctica que emerge de una fuerza, virtud o potencia. Esta específica en esta fase. De su no resolución emerge una patología, un defecto o fragilidad específica para este estadio. El estadio 5, denominada exploración de la identidad versus difusión de la identidad o identidad versus confusión de roles, tiene lugar en la adolescencia de los 12 a los 20 años. Los adolescentes tienden a distanciarse de sus padres y empezar a demostrar más independientes. Prefieren estar con sus amigas y se plantean cuestiones acerca del futuro y cómo formar su propia identidad a través de las experiencias vividas. Es un momento de confusión acerca de su propia identidad. Seguimos con la teoría del desarrollo del aprendizaje de Jean Piaget. La idea que defiende esta teoría es que, al igual que el cuerpo, la mente también evoluciona rápidamente durante los primeros años de vida y lo hace a través de unas fases como características concretas. Piaget sostiene que el comportamiento de los jóvenes es distinto al de los adultos, que cada etapa en la que se encuentra determina una manera de pensar y de actuar. Asimismo, Piaget dividió el desarrollo cognitivo en 4 etapas: sensoriomotora, preoperacional, de las operaciones concretas y de las operaciones formales. En cada fase, el pensamiento es cualitativamente diferente a las demás.
Los cambios no solo se refieren a la adquisición de habilidades más complejas, sino también implica el cambio de la manera en que se organiza un conocimiento. Una vez superada una etapa no se produce retroceso. Este desarrollo sigue una secuencia invariable. Todos los niños han de pasar por los 4 estadios. Ahora vamos a mencionar los tipos de TND. El trastorno negativista desafiante puede variar en gravedad. Existe el tipo leve, que son los síntomas que presenta un solo entorno, por ejemplo, solo en el hogar o en la escuela o en el trabajo o con los pares. Existe el tipo de trastorno negativista desafiante moderado, que son algunos síntomas que se dan en al menos 2 entornos, en los ya mencionados. Y existe el grave, que son algunos síntomas que se presentan de 3 o en más entornos. En algunos niños es posible que los síntomas primeros se evidencien en el hogar, pero con el tiempo se extiende hacia los otros entornos como la escuela y los amigos. Las características clínicas del TND. Como se ha comentado anteriormente, las características principales de este trastorno es un trastorno recurrente, comportamiento desafiante, negativista, hostil y desafiante dirigido a las figuras de autoridad, que persiste por lo menos durante 6 meses. Para saber que se trata de este tipo de trastornos, debe darse 4 de las siguientes características como mínimo: exceso de rabia, discusiones constantes con los adultos, oposición a cumplir las normas, sentirse fácilmente molestado por otros, acusar a los demás de sus propios errores, ser rencoroso, llevar a cabo actos a sabiendas de que molesta o daña a otros. Y es así que para calificarlo como un trastorno, los comportamientos especificados deben aparecer con más frecuencia que los demás personas de la misma edad o nivel de desarrollo, y deben producir un deterioro significativo en varias áreas de la vida de la persona, como en la actividad social, académica y laboral. Muchas gracias, así hemos concluido con esta temática de TND.